Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Matemanía. En esta oportunidad vamos a hacer el curso de Química para la Academia Premilitar Carpe Diem. En este caso, el primer capítulo sería Materia y cambios físicos y químicos, ¿no? O fenómenos físicos o químicos. Vamos a continuación a resolver el libro Aula 1 y 2, ejercicio número 1, ¿sí? En este caso estamos hablando sobre cambio físico o cambio químico. Me dicen de estas siguientes oraciones establecer si es un cambio físico o cambio químico. Hay que recordar que un cambio físico es cuando la estructura interna de una materia no cambia, cuando la materia no cambia su estructura interna. Y un cambio químico es cuando la materia, cuando la composición interna, cuando su estructura cambia, obviamente, entonces ahí sí, cuando hay una transformación en su cambio, en su estructura interna, es decir, a nivel de sus compuestos, obviamente es un cambio químico. Entonces vamos a tomar en cuenta eso, ¿sí? El cambio físico simplemente cambia la forma, pero no su estructura interna, mientras que el cambio químico sí se altera su composición interna. Entonces, vamos a observar. Las hojas de la planta son de color verde. El color verde de las plantas tiene que ver no con una cuestión física, sino con una cuestión química. Recuerda que la clorofila es la que le da el color verde a las plantas, así como de repente el caroteno le da el color tipo naranja a las plantas. ¿Me entienden? Entonces, la clorofila le da justamente esta composición verde, esta condición de verde a las plantas. Entonces, es una cuestión química que hace que la planta se convierta o se exprese de forma verde ante nuestros ojos. Entonces, esto sería un cambio químico. Ahí interviene la clorofila. Dice, deja al sol un vaso con agua y esta desaparece gradualmente. O sea, pareciera que el agua desaparece, pero recuerda que la materia no se destruye ni tampoco se puede crear, solamente se transforma. Esto significa entonces que si el agua lo vemos como líquido en el vaso y por acción del sol con el paso del tiempo gradualmente va desapareciendo, es porque se está evaporando. Entonces el agua en su condición líquida ha pasado a agua pero en estado gaseoso. Entonces, ahí hay un cambio no químico, porque sigue siendo agua, solamente que sus moléculas se han separado un poquito, ¿no? Sus átomos se han separado, las moléculas de agua están separadas unas tras otras. Entonces significa que no hay un cambio químico, pero sí es un cambio físico de estado líquido a estado gaseoso. Este es un cambio físico. La fotosíntesis de las plantas, obviamente esto de aquí es cuando por ejemplo las plantas respiran dióxido de carbono y emiten oxígeno, ¿correcto? Esto es importante porque ahí intervienen muchas cosas, por ejemplo, tanto el sol, ¿correcto? Y obviamente el sol y el dióxido de carbono hacen que de repente la planta pueda justamente emitir este oxígeno que nosotros respiramos, y eso es una cuestión química de todas las plantas. Por tanto, este es un cambio químico. Un trozo de metal que se dilata por acción del calor. Aquí lo que está pasando simplemente es, por ejemplo, los que trabajan en moldeando metales, ¿no? Lo colocan el metal en calor, obviamente, y luego golpean y forman moldes, forman cositas, es decir, están moldeando, están formando láminas de metales, ¿correcto? Entonces, esta es de la característica de los metales, que es justamente la maleabilidad, porque se pueden moldear. Entonces, si se dilata por acción del calor un trozo de metal, lo único que estás cambiando es la forma, pero la estructura interna del metal sigue siendo la misma. Entonces, esto es un cambio físico. Hervir un litro de leche, al igual que el agua. Aquí estaríamos evaporando, pero no cambia la estructura de la leche, sigue siendo leche. Al hervir, después de hervir la leche, sigue siendo leche. Por tanto, aquí es un cambio físico. Preparar una limonada es un cambio físico. No hay ninguna reacción porque estás juntando simplemente una mezcla entre agua y limón, una mezcla homogénea. El sonido de un concierto de rock, simplemente el sonido es la transmisión obviamente de las ondas sonoras, no vas a cambiar, no va a haber una reacción química, simplemente es un desplazamiento del sonido, así que esto es un cambio físico. La fermentación de la uva para obtener vino semiseco, aquí sí hay un cambio químico,
porque la uva, para convertirse en vino, pasa por un proceso llamado fermentación. Esto es un cambio químico. La tala de los árboles, aquí simplemente estás cortando un árbol de lo que era en medida natural, lo pueden convertir en sillas, mesas, camas, lo que sea. El talar, el cortar un árbol simplemente es un cambio físico. Aleación del cobre con estaño. Esta es una mezcla homogénea. Recuerden que la aleación del cobre con estaño, el cobre y el estaño da origen a lo que nosotros conocemos como el bronce. Es una aleación, es una mezcla homogénea. Por lo tanto, no hay un cambio en su estructura interna, simplemente se unen. Es un cambio físico. Disolver una cuchara de sal en un vaso con agua. Aquí simplemente también es una mezcla homogénea, así que es un cambio físico. Hornear un pavo, obviamente aquí la cocción de la carne, eso es un proceso químico, porque ya no es lo mismo después. Sacar punta a un lápiz, el lápiz, el grafito, simplemente por más que lo hagas, lo disuelvas o hagas tipo ceniza, obviamente luego puede volver a ser un lápiz común y corriente. Tanto la madera como el grafito, obviamente al tajarlo estás botando, pero sigue siendo madera el lápiz y la parte de lo que tú pintas, el grafito, sigue siendo grafito. No hay no hay una reacción química o se modifique obviamente ello. Esto es un cambio físico. Bueno, espero se haya entendido. Muy bien, ahora en la pregunta número 2 me piden si es mezcla homogénea, mezcla heterogénea, sustancia elemento, sustancia compuesto. Cabe recalcar que en esta parte la materia en sí, que es aquello que ocupa todo lugar en el espacio, que se puede percibir con cualquiera de nuestros sentidos, se divide en materia sustancial y materia no sustancial. La no sustancial, por ejemplo, se encarga de estudiar aquello como que no se puede percibir por nuestros 5 sentidos, como el campo eléctrico, como la intensidad de corriente eléctrica, qué sé yo. Esa parte es la materia no sustancial. Entonces la materia sustancial es aquella que ocupa un lugar en el espacio también, pero que lo podemos percibir con algunos de nuestros sentidos. Esa es la materia sustancial, que se divide en dos partes: las sustancias puras y las sustancias impuras. En la parte de sustancias puras tenemos lo que es elemento y compuesto, o también llamada sustancia, elemento y sustancia compuesto. La sustancia elemento, correcto, vamos a graficarlo así rápidamente si lo logran ver. Llamemos a esto materia, correcto, esto es materia. Y la materia se divide, como les repito, en dos partes, ¿no? La materia sustancial y la materia sustancial. Dentro de la materia sustancial, que es la que estudiamos en la química, tenemos, por ejemplo, lo que es sustancia, correcto, sustancia pura, y tenemos lo que se va a conocer como mezcla, correcto, o sustancia impura. Ahora, dentro de la sustancia tenemos lo que se conoce como la división entre elemento y compuesto, sustancia elemento, sustancia compuesto. La sustancia, por ejemplo, la sustancia elemento es la mínima parte de la materia, aquella que ya no se puede dividir. Por lo tanto, en este sentido, vamos a tener en cuenta los elementos de la tabla periódica. Llámese, por ejemplo, vamos a poner elemento calcio. Y el compuesto, obviamente, es cuando intervienen más o dos elementos. Es decir, por ejemplo, tenemos el H2O, que es el agua, ¿correcto? Dentro de la mezcla podemos observar que tenemos dos ramificaciones: la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea es donde no se puede distinguir obviamente los elementos que intervienen en ellas. Generalmente presenta una sola fase, un estado de materia. En la mezcla heterogénea presenta de 2 a más fases y es aquella donde se puede percibir obviamente los elementos que la componen. Ese es un pequeño resumen rápido de lo que vamos a hacer en esta pizarra, ¿correcto? Muy bien. Me dicen, indica el petróleo. ¿El petróleo qué vendría a ser? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, obviamente de residuos vegetales, animales, que con el tiempo obviamente logra tener esa consistencia, ¿no? Durante muchísimos años. Entonces, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Por lo tanto, esta es una mezcla homogénea. Vamos a ver MO, mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque no se puede distinguir los elementos a simple vista. Agua dura. El agua dura es el agua común y corriente, pero tiene un alto nivel de minerales.
También no se puede distinguir los elementos simplemente, así que sería una mezcla homogénea. El vidrio. El vidrio viene de la arena, pero mucho cuidado acá, porque el vidrio son cristales que son elevar a altas temperaturas, a más de 1500 grados centígrados. Por ejemplo, el silicio, el boro, el fósforo, se forman estos cristales. Así que viene a ser un compuesto, una sustancia compuesta. Una sustancia compuesta, SC. Muy bien. La cal viva también es una sustancia compuesta, ¿correcto? Viene a ser lo que se conoce como el óxido de calcio. El cromo lo podemos ubicar en la tabla periódica y el cromo obviamente es un elemento, una sustancia elemento. La arena, que obviamente que elevándolo a 1500 grados se forma el vidrio, pero la arena, en la arena intervienen ciertos elementos que se pueden ver a simple vista lo diferente que es. Así que la arena es una mezcla, pero no es una mezcla homogénea. Se puede percibir los elementos, así que es una mezcla heterogénea. ME le han puesto ahí que le ponga, ¿no? Mezcla heterogénea. El oro de 14 quilates. Muchos podrían confundirlos aquí porque piensan que si yo digo oro, perfecto, oro es un elemento porque el oro pertenece a la tabla periódica. Y ponerle elemento lo malograría. Si solamente es oro, sí, es un elemento. Pero el oro de 14 quilates es una aleación. Lo que ha pasado aquí es que han mezclado el oro con otros metales, obviamente porque el oro solito no tiene no es suficientemente duro como para hacer lo que se conoce como la joyería, ¿correcto? Entonces, lo que se hace es mezclar el oro con ciertos metales para que tenga esa rigidez. Entonces, el oro de 14 quilates es una aleación. Entonces, viene a ser una mezcla, pero una mezcla homogénea. El alcohol de madera, conocido como el alcohol metílico, ¿correcto? Esto es un compuesto químico. Entonces, por lo tanto, es una sustancia compuesta. El agua de mar no se puede distinguir obviamente los elementos, así que es una mezcla homogénea. El cloruro de sodio, la sal común que conocemos nosotros, es en este caso un compuesto, una sustancia compuesta, el cloruro de sodio. Ok, perfecto. Ahora, el concreto. El concreto en sí es cemento, es piedra picada o piedra chancada, arena, agua para que se solidifique. Por lo tanto, esta es una mezcla heterogénea porque se puede observar los elementos que intervienen en él. El manganeso, obviamente lo encontramos en la tabla periódica, es una sustancia elemento. La pólvora es una sustancia, es una mezcla de varios elementos, pero no se puede percibir a simple vista, por lo tanto es una mezcla homogénea. El metano sí, el metano es un compuesto, eso también es parte de hidrocarburos. El metano forma parte obviamente del gas natural, es una sustancia compuesta. Diamante es un alótropo del carbono, es una sustancia elemento. ¿Qué cosa es alótropo? El fenómeno de la alotropía es que un elemento puede encontrarse en varios estados. Por ejemplo, tenemos los átomos se unen de distintas maneras. Por ejemplo, el oxígeno que conocemos, el O2, son dos átomos de oxígeno. El ozono es O3, tres átomos de oxígeno. El carbono, por ejemplo, puede encontrarlo de esta manera, o también podemos encontrarlo como el grafito, que acá arriba está, así que me voy a adelantar. El grafito es otro comportamiento del carbono. Ahí está, sustancia elemento. El hielo seco es el dióxido de carbono que emitimos. El dióxido de carbono, sí. Pero ¿por qué recibe el nombre de hielo? Porque obviamente tiene la apariencia de hielo, pero no se moja, no humedece. ¿Por qué? Porque su estado natural no es el líquido, su estado natural es gaseoso. Por tanto, como el dióxido de carbono es un gas, para colocarlo a hielo se sublima el gas, de tal manera que para sublimarlo se necesita menos 78,5 grados centígrados. Imagínate la cantidad. Si lo tocas te quemas, obviamente, obviamente por la baja temperatura que posee. El hielo seco sería una sustancia compuesta porque es dióxido de carbono, simplemente a una muy baja temperatura. El vino, como lo conocemos, es una mezcla homogénea, ya que no podemos distinguir los elementos a simple vista. El hierro es un elemento de la tabla periódica, sustancia elemento. Grafito ya lo vimos. El acerrín vendría a ser una mezcla heterogénea. Si sabemos lo que hacemos, simplemente estás transformando la madera en acerrín, pero las partículas se pueden observar. No es una mezcla homogénea, está dispersada.
La gasolina es una mezcla homogénea porque no la podemos obviamente encontrar. El bronce también es una mezcla homogénea. Acá hay algo curioso porque en la tabla periódica no encontramos el bronce. Está en la familia de los metales de acuñación. Tenemos el oro, tenemos la plata y tenemos en este caso el cobre. Pero ¿por qué llamamos bronce o por qué se entrega, no? Bueno, es raro, o sea que el bronce tiene unas características especiales. Sí, tiene parte cobre, correcto, es cobre más estaño. El bronce es la aleación de cobre más estaño. La aleación es un tipo de mezcla homogénea, así como la aleación. Tenemos también ¿cómo se llama esto? El coloide también es una forma de mezcla homogénea, ¿correcto? A ver, el aire es una mezcla homogénea porque no podemos distinguir obviamente los elementos de ello. El atón, en este caso, también es una aleación, ¿correcto? El atón es, en este caso, cobre también. Tienen una relación muy, porque esto es cobre, esto es, vamos a ponerlo acá si quieren saberlo, este es cobre más estaño. Y este sería el bronce. Y el atón, acá, vamos a ponerlo aquí. El atón es el cobre más el zinc. Ahí está. Entonces, por lo tanto, sería una mezcla homogénea. El agua potable es el agua que conocemos nosotros, es una mezcla homogénea. Tampoco podemos distinguir los elementos a simple vista. El acero es también una aleación. En este caso estamos haciéndolo. El acero, perdón, es el hierro más carbono. Es una mezcla homogénea. Tenemos la niebla, mezcla homogénea porque no podemos distinguir los elementos de ella, igual que el vinagre, igual que la amalgama, que es una aleación también, correcto, la amalgama en este caso de varios metales que podemos tener, inclusive hasta el mercurio. Recordarán que la amalgama que los dentistas nos colocaban, ¿cierto? ¿No? Para la curación de los dientes picados. Azufre con hierro. Acá hay algo curioso, el azufre no reacciona con el hierro, de tal manera que el hierro no se va a disolver con el azufre. Aquí vamos a, si lo queremos mezclar azufre con hierro, vamos a poder notar que hay diferencia de los elementos. Por tanto, esta es una mezcla heterogénea. El agua destilada es el agua potable, pero pasado por un proceso de destilación, de tal manera que queda solamente el agua químicamente. Por lo tanto, este es un sustancia compuesta, ¿no? Sustancia compuesta. Compuesto químico H2O. El ácido muriático, también conocido como el ácido clorhídrico, que es un compuesto químico, sí que es una sustancia compuesta, ¿no? Y el agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, también obviamente lo vamos a encontrar como una sustancia compuesta. Bueno, espero que hasta ahí se haya entendido. Ahora, en la pregunta número 3, ya la pregunta es más simple porque no es tan estricta con respecto a las mezclas. Me dice que identifique si es elemento, es compuesto, o sustancia elemento, sustancia compuesto, y simplemente si es mezcla. Ya no te preguntan si es mezcla homogénea o heterogénea, que a veces es complicado distinguir. La sangre, por ejemplo, la sangre es una mezcla de muchos compuestos, de muchas cosas. En nuestra sangre podemos encontrar plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿correcto? Así que la sangre es una mezcla simplemente. El ozono, que es un alótropo del oxígeno, es un solo elemento que es el oxígeno, por tanto sería un elemento. El alambre de cobre habla de cobre, así que eso es un elemento. El grafito es un alótropo del carbono, es un elemento. El azogue es el otro nombre cuyo equivalente vendría a ser el mercurio, así que sería elemento. La sal común o cloruro de sodio, que vendría a ser un compuesto. Sal de mesa, que es la sal común, compuesto. También es lo mismo. Aire es una mezcla. La amalgama es una mezcla, una aleación, una mezcla homogénea. El agua destilada, recuerda que era el agua potable pasado por un proceso de destilación, el cual te da el agua químicamente, así que es un compuesto. El agua potable en sí, que tienen otros elementos adicionales, ya no es un compuesto, es una mezcla. El bronce es una aleación, es un tipo de mezcla. La sacarosa, fructosa, el azúcar de mesa, que viene a ser lo mismo, viene a ser también un compuesto. La salmuera, que es agua con sal, vendría a ser un elemento, una combinación, una mezcla homogénea. Con respecto al oro, ya habíamos hecho esto en la pizarra anterior, que vendría a ser una mezcla homogénea, ¿correcto?
Pero el oro de 24 quilates vendría a ser el oro propiamente dicho, no pasa ningún proceso, no tiene otro metal incluido en él, viene a ser simplemente un elemento. Aquí es un elemento el oro, porque el 24 quilates es el oro puro, ¿correcto? Mientras que cuando el quilate va bajando, significa obviamente que ha sido una aleación con otros metales, por tanto es una mezcla. ¿Ven? En fin, espero que se haya entendido el tema de hoy, espero haberte apoyado con respecto a lo que significa la subdivisión de la materia. ¿Ven? Nos vemos en otro video aquí en Matemanía. Chao chicos.